la mente de Cristo. O sea, tenemos una mente diferente a la que tiene Platón, Sócrates. Entonces, mientras tú no tengas una experiencia personal con el Hijo de Dios, tú no puedes estar seguro de tu salvación. Hoy nos metemos de lleno en un tema candente, el divorcio en los matrimonios cristianos. Pero esta vez, no venimos con los discursos típicos ni con opiniones generales. Hoy vamos a hablar de Armando Alducín, un pastor que no solo ha predicado sobre la fe, sino que también ha estado involucrado en algo mucho más controversial, 3 matrimonios. Así es, 3 mujeres, y él mismo se encargará de contarnos la verdad detrás de su historia. ¿Te atreves a escuchar lo que tiene para decir? La razón y la causa principal por la cual la Tercera Guerra Mundial va a explotar. Por ignorancia de muchos pastores o iglesias que no se han adentrado en el estudio de las profecías bíblicas, va a pasar. Ya vienen por nosotros, ya nos vamos. Antes de tener la familia que tengo hoy, pasé por más de un matrimonio, comienza hablándonos Armando. Y claro, en un mundo donde todo se comenta, esto no pasó desapercibido. Recuerdo que hubo un tiempo en que me comparaban con Salomón, sí, con el rey que tenía 700 esposas. Es cierto que esas comparaciones eran un poco exageradas, pero la idea se quedó en el aire. Según la Biblia, el divorcio se justifica solo por adulterio o abandono, y eso ha generado muchísimo debate. Algunos defienden que las segundas nupcias no son condenadas, y otros, bueno, creen que hay una contradicción en mi vida. Por negligencia o flojera en el estudio de las Sagradas Escrituras. Habrá de tu venida. ¿Qué señal habrá del fin del mundo, del fin de los tiempos? Y la gran pregunta sigue siendo, ¿son críticas legítimas o intentos de desacreditarme? Ahora, les cuento cómo fue todo. Me casé por primera vez en 1973 o 1974 con una mujer norteamericana, madre de mis primeros hijos. Hasta ese momento, todo parecía el inicio de una vida familiar feliz. Pero, como dicen, no todo lo que brilla es oro. Mi esposa decidió que el matrimonio ya no era para ella, y un día, me soltó la frase que jamás imaginé escuchar, esto no es para mí. Y no solo me dejó a mí, sino que también abandonó a mis hijos. El diablo, ¿verdad? Que trata de meter la cola en el momento que él puede. Fue un golpe muy fuerte, ¿verdad? Pero la historia no terminó ahí. En 1986, con el corazón destrozado, tomé mis maletas y me fui a Estados Unidos con la esperanza de salvar lo que quedaba de mi matrimonio. Pero, al llegar, la realidad me dio un bofetón. Descubrí que mi esposa ya se había casado con otro. Mientras yo intentaba salvar nuestra relación, ella ya había comenzado una nueva vida con alguien más. Y yo, devastado, me encerré en un hotel para tratar de entender qué había pasado. En ese momento, recordé algo clave: cuando nos casamos, ella no era cristiana. Vaya golpe para mi fe y mi corazón. Fue entonces cuando decidí buscar consejo. Recurrí a un misionero que conocía, buscando algo que me ayudara a procesar todo lo que estaba viviendo. Y la verdad es que lo que recibí fue directo, como un golpe. Según me dijo, no, Armando, la verdad es que no cometiste adulterio, ella ya se casó, ya se separó. Regresa a México, enfréntate a tu iglesia y diles la verdad. Y esto sucedió cuando ya era pastor, lo que hizo todo mucho más complicado. Con el peso de la situación sobre mis hombros, tuve que enfrentar no solo el dolor personal, sino también las críticas que empezaron a llover de todos lados. Pero, en medio de todo, Dios me puso ángeles a mi alrededor. Decidí aclarar las cosas, así que recurrí a mis hijos como testigos. Ellos sabían bien que no fui yo quien pidió el divorcio, siempre les dije, no fui yo quien pidió el divorcio, fue ella quien nos abandonó a todos. Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando supe que ella se había vuelto a casar. Para mí, eso era un acto claro de adulterio. Así que no me quedó más opción que formalizar el divorcio. Y si pensaban que esto ya era complicado, pues, las cosas se pusieron aún más difíciles. Marta realmente llegó a nuestra vida como un ángel, así lo veo yo. Fue el momento en que yo la conocí, porque aparte de ser bella por afuera, es bella por dentro también. Ya tenía yo discipulándola como vos. La gente no paraba de hablar, y los juicios eran implacables. Descubrí que mi exesposa ya se había casado 5 años antes, lo que dejó claro que lo que todos conocían no era la historia completa. Fue un golpe duro ver cómo me atacaban, especialmente aquellos que, según yo, no sabían nada y me juzgaban sin tener toda la verdad. Las críticas no paraban,
El escándalo crecía y crecía. Pero yo no me quedé callado. Respondí a todos esos detractores de manera directa. Les dejé claro que tenía más que decir. No tengo el don de la contingencia, les dije, con algo de ironía. Y sí, lo admito, me gustan las mujeres. Pero la historia de mi vida matrimonial no terminó ahí. Después, me casé con una mujer estadounidense llamada Linda Lenu, con quien tuve 4 hijos. Pero, como ya sabrán, este matrimonio también enfrentó muchos desafíos, algunos que me llevaron al límite. Este segundo divorcio no fue algo que yo quisiera. Luché con todo lo que tenía para evitarlo. Pero las diferencias irreconciliables, sobre todo en temas de ministerio, nos separaron. El arzobispo nos dijo que teníamos que hacer el voto del celibato sacerdotal. Le preguntamos qué quiere eso decir, ¿no? Pues que no se pueden casar. Le dije, no, yo no. A mí me gustan las mujeres, ¿verdad? Ahorita tengo nada más una, desde luego. Linda cambió su postura sobre algunos temas doctrinales, como los dones espirituales, y eso hizo que la relación fuera aún más difícil. Ella me dio un ultimátum, o regresaba a su antigua doctrina, o enfrentaba la separación. Yo, convencido de lo que estaba haciendo y creyendo que estaba siguiendo lo que Dios me había mostrado, decidí mantenerme firme. Pero esa firmeza tuvo un precio, la disciplina en mi iglesia y, finalmente, el fin de mi matrimonio. Aunque intenté salvarlo, incluso rogándole durante mucho tiempo, ella fue inflexible y finalmente decidió dejarme. Otro golpe fuerte, tanto en lo personal como en lo ministerial. Después, los rumores empezaron a circular en México, lo que afectó aún más mi imagen pública. Pero años después, mi hijo, Armando Alducín, quien también tuvo conmigo el mismo nombre, siguió mis pasos en el ministerio y ahora es pastor en la misma iglesia, Vida Nueva para el Mundo. Así, de alguna forma, continuó el legado familiar. A pesar de todo lo que enfrenté, nunca dudé en aclarar mi posición frente a las acusaciones que surgieron después de mi segunda separación. No cometí adulterio, ella ya se había casado, ya se separó, dejé claro, refiriéndome a mi exesposa. En medio de todo ese torbellino mediático, busqué la orientación de otros líderes espirituales. Sentí que lo mejor era enfrentar la situación con transparencia ante mi congregación, aunque sabía que, como siempre pasa en estos casos, siempre hay 2 versiones de la historia. Algunos dicen que Linda nunca cambió su postura doctrinal, y que fui yo quien, al cambiar de rumbo, perdí la conexión con ella. ¿Quién tiene la razón? Pues, eso sigue siendo un tema que sigue dividiendo opiniones. Y claro, como en todo, los rumores, las críticas y alguna que otra mirada de reojo me acompañaron en cada paso. Pero, a pesar de todo eso, la vida continuó. Eventualmente, conocí a mi actual compañera de vida, Marta Burr. Después de 2 años de conocerla, y sí, de disciplinarla, como yo digo, ella llegó a mi vida como un bálsamo en medio de tantas tormentas personales. La describo como un verdadero ángel enviado a mí, alguien que me ayudó a reconstruir todo lo que el pasado había roto. Atravesando una crisis existencial muy profunda. Juntos, formamos nuestra familia actual, con 2 hijos biológicos y una hija adoptiva, ampliando aún más el árbol genealógico de los Alducín. Hoy vivimos en Tallis, Texas, un lugar que, para nosotros, ha sido la paz y la tranquilidad que tanto necesitábamos. Y en cuanto a mis hijos, bueno, la lista es tan extensa que podría llenar un salón familiar. Entre ellos están Kimberly, Alan, Aarón, Moisés, Andrea, Natalia, Salem, Bolat, Caleb y aún hay más. Sin duda, mi vida es un continuo viaje de transformación y mi familia, una historia que sigue creciendo, con matices y momentos llenos de aprendizaje. Pero no todo es solo familia. Mi vida ha sido un viaje que podría llenar más de un capítulo completo. No solo he sido conocido en el ámbito espiritual, sino también en lo financiero. En el campo religioso, soy el líder de Vida Nueva para el Mundo, una megacatedral fundamentalista con más de 40 iglesias afiliadas a nivel global. Y con todo este éxito, por supuesto, llegan los murmullos, los debates y las críticas, especialmente en las redes sociales. Con el éxito siempre vienen los cuestionamientos. Además de ser un líder espiritual, algunos de mis detractores me ven como una figura que ha acumulado una fortuna considerable. Libros, redes sociales, conferencias, Spotify, propiedades, todo eso ha contribuido a lo que algunos calculan podría ser un patrimonio de unos 31 millones de dólares. Y sí, sé que puede parecer una cifra alta para un pastor, por eso no tardaron en empezar a compararme con figuras como Joel Osteen.
Esto, por supuesto, me ha puesto aún más en el foco de atención. Pero la verdadera pregunta ¿es esta riqueza el resultado de mi éxito ministerial o solo una excusa para los que critican mi vida? Y no solo las críticas van hacia mi patrimonio. También mis sermones han generado controversia. Muchos dicen que mis predicaciones están llenas de errores y que contienen elementos de toxicidad. Incluso los sectores más conservadores se han sentido ofendidos. Algunos van tan lejos como para decir que mis discursos son más una mezcla de teorías conspirativas con un toque de Hollywood que un mensaje pastoral. Pero, por otro lado, mis seguidores me ven de manera diferente. Me consideran una voz valiente, alguien que no teme decir las cosas como son, aunque eso incomode a muchos. Si vamos a mis orígenes, la historia es tan sorprendente que podría ser el guión de una serie de streaming. Nací en 1946 con la firme intención de convertirme en sacerdote católico, pero pronto descubrí que la vida religiosa no era para mí. A los 15 años, sorprendí a todos cuando me declaré ateo y, para colmo, me uní al Partido Comunista Mexicano. Imaginen a un joven debatiendo con cristianos, diciendo que creer en Dios era tan absurdo como pensar que los cerdos podían volar. Pero eso no fue todo. A los 24 años, en plena crisis existencial, me di cuenta de que el materialismo dialéctico no era tan reconfortante como pensaba. La vida me dio otro giro cuando, en 1975, terminé en prisión por mis actividades revolucionarias. Y fue en ese momento cuando mi hermano menor, Alejandro, hizo algo que cambiaría el rumbo de mi vida. Todo comenzó con un regalo curioso, una Biblia. Sí, una Biblia, dirigida al ateo más convencido de la familia. Lo irónico es que yo, que me burlaba de los creyentes sin piedad, terminé encontrando la fe en esas mismas páginas. Fue un versículo, Juan 14:6, el que me dejó paralizado. En ese momento, yo, que antes comparaba a Jesús con pensadores como Marx, Darwin y Nietzsche, llegué a una conclusión trascendental: Jesús solo podía ser una de dos cosas. El mayor mentiroso de la historia o realmente quien decía ser. Y bueno, ya se imaginarán por cuál opción opté. Para 1977, yo ya era gerente en el Hilton, dividiendo mi tiempo entre atender a huéspedes y sumergirme en libros sobre científicos cristianos. 3 años después, fundé lo que hoy conocemos como la Iglesia Vida Nueva para el Mundo. Empezó como un proyecto pequeño, Vida Nueva para México, pero pronto me di cuenta de que México se me quedaba corto. Y aquí viene lo interesante: este excomunista ateo convertido en pastor decidió acercarse a los escépticos de una forma poco convencional. Organicé conferencias gratuitas en hoteles de lujo, fusionando ciencia y fe como si fuera una receta explosiva. Pasé de desafiar a los cristianos a desafiar a los ateos, pero esta vez armado con diapositivas y aire acondicionado. ¿Quién lo hubiera imaginado? Pero no todo fue tan tranquilo. Después de mi increíble transformación, parece que mi entusiasmo por las profecías bíblicas me metió en un terreno problemático. No me limité a interpretar los textos sagrados, sino que me uní al exclusivo club de los adivinos del fin del mundo. No solo eso, me atreví a ponerle fecha al regreso de Cristo. Según mi cálculo celestial, el gran evento ocurriría en 2028, y no en cualquier momento, sino entre septiembre y octubre, como si fuera una cita al dentista. Es posible, dije yo, no conocemos el día ni la hora, pero podemos saber el tiempo. Claro, en 2015 lancé otra fecha, aclarando que solo era una posibilidad. Y con todo esto, las críticas empezaron a llover. Como si eso no fuera suficiente, me adentré aún más en terreno polémico. Propuse una interpretación muy particular de la Biblia. Según yo, las promesas de las Escrituras son exclusivamente para Israel, y el resto de los cristianos somos como inquilinos en un apartamento alquilado, injertados, pero no el pueblo natural. Esto desató un revuelo, casi tan grande como el eterno debate sobre si la pizza con piña debería existir. Esta teoría tiene su origen en el dispensacionalismo, una idea que divide la historia de la humanidad en dispensaciones, o etapas, como si fueran temporadas de una serie. Cada etapa representa una forma diferente en la que Dios se relaciona con la humanidad, y yo me aferré a esta idea con determinación. Pero si pensaban que esto era todo, prepárense. Me inspiré en las predicciones de otro predicador, Kenton Bashe, quien había asegurado que Cristo regresaría en 2021. Cuando esa fecha pasó sin incidentes, hice algunos ajustes matemáticos y voila, la nueva fecha fue 2028. Y aquí estamos, observando el mundo y esperando. Las críticas, claro, no se hicieron esperar.
Desde quienes me acusaron de sensacionalismo apocalíptico hasta aquellos que me compararon con el clickbait religioso, las opiniones sobre mí se dividieron drásticamente. Ante la avalancha de críticas, tuve que salir a defenderme, diciendo que llevaba más de 40 años en el ministerio y que muchos me atacaban por pura envidia. Aunque mi respuesta fue políticamente correcta, no logró calmar las aguas. Pero aquí viene el giro de película. En un inesperado giro de eventos, me retracté públicamente. En mi canal de YouTube, admití mi error al intentar predecir la fecha del regreso de Jesús, como si fuera una equivocación en la agenda de una cita importante, pero con consecuencias mucho más graves. En resumen, las críticas principales hacia mí giran en torno a 3 puntos clave. Primero, mi insistencia en ponerle fecha al regreso de Cristo, algo que la Biblia deja claro que no se puede conocer. Segundo, mi interpretación excluyente sobre Israel, que provocó más divisiones que un partido de fútbol clásico. Y tercero, mi aparente inclinación al sensacionalismo profético, algo que mis detractores consideran más un clickbait que una verdadera interpretación bíblica. Al final, no es lo mismo predecir el clima que predecir el fin del mundo. Cuando no pones a Dios en primer lugar, el dinero empieza a tomar el control. Para los cristianos, el matrimonio es un pacto sagrado, algo que, según nuestra visión, fue diseñado en los cielos con un sello de eternidad, basado en el amor mutuo. La entrega y esa pizca de abnegación de la que siempre se habla, aunque pocos explican cómo se aplica en la vida real. La felicidad no viene de encontrar a alguien, sino de lo que viene de arriba. La Biblia lo deja claro, el matrimonio es una creación divina, y como tal, está hecho para durar hasta que la muerte lo separe. Suena hermoso, ¿no? Ha habido del ser humano algo interno que nos habla de que no somos solamente que pasamos por el mundo y se va a acabar todo en el polvo. Algo nos dice que hay algo después de la muerte. Pero aquí es donde comienza lo complicado. Aunque suene bien en teoría, muchas parejas cristianas se encuentran atrapadas en crisis que ni siquiera las alabanzas más fuertes pueden resolver. Entonces, ¿qué hacen? Buscan consejo de sus pastores, con la esperanza de que una dosis de consejería y versículos bíblicos logren devolverles la chispa del amor. Pero espera, aquí viene la gran pregunta, ¿qué pasa cuando esos pastores, esos gurús del matrimonio, tienen su propio historial digno de un culebrón? Eso sí que interesa, ¿cómo se atreve alguien a dar consejos sobre restaurar un matrimonio cuando el propio ya está lleno de capítulos reescritos y borrosos? A pesar de todas las polémicas que me han acompañado, mi influencia no se limita solo a los púlpitos o a los libros. En esta era digital, he sabido mantenerme relevante y expandir mi mensaje a través de las redes sociales. Plataformas como YouTube, Instagram y Facebook han sido mi terreno de influencia, donde comparto conferencias, debates y reflexiones que fusionan fe y razón. Y vaya que me ha funcionado. En YouTube, he logrado reunir a una legión de más de 1 millón de seguidores, un número impresionante que, según dicen, haría volar el peluquín que uso a diario. Pero lo importante aquí es que llevo mi influencia digital con la misma firmeza con la que abordo mis temas más controversiales. Gracias a mi habilidad para adaptar el mensaje a las herramientas digitales, sigo siendo una figura relevante, no solo en los círculos religiosos, sino también en el ámbito educativo. Mi contenido llega a personas de todas las edades y lugares, consolidando mi impacto a través de estas poderosas plataformas digitales. Este tema, cargado de controversias y con perspectivas tan diversas como mis seguidores, abre la puerta para que cada quien forme su propia opinión. Y bueno, antes de despedirnos, quiero dejarte una pregunta para reflexionar. ¿Qué piensas tú sobre la visión que Armando Alducín tiene del matrimonio? ¿Es lógico que haya tenido tantas relaciones y aún así se atreva a dar consejos sobre este tema tan profundo? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Y si te ha interesado todo lo que hemos hablado hoy, no olvides suscribirte al canal. Si lo haces, estarás al tanto de todos nuestros próximos videos, y tengo mucho más contenido preparado para ti. Así que, no te lo pierdas. Nos vemos en el próximo video.